parte reciban un saludo de nuestra oficina. Nuestra oficina está un tanto incompleta, como saben. Estamos en transición, estamos en busca de un líder, de un pastor que dirija nuestro distrito. Oremos para que Dios nos dirija a encontrar a la persona indicada. Pero en la oficina están otros dos compañeros, el hermano Steve Hamilton y la hermana Laura Lehman. Ellos están sirviendo al Señor desde su casa, porque cada quien está trabajando ahora desde su casa. Reciban un saludo de todos ellos. Reciban un saludo también de las otras iglesias del Nazareno hispanas a través de todo el estado de Oregon. De los pastores que lideran las congregaciones hispanas en Oregon. Reciban un saludo de todos ellos. Es una bendición para mí estar con ustedes en esta tarde y poder compartir el mensaje del Señor, poder compartir con ustedes palabra de Dios. Gracias, hermanos, por la introducción, por la presentación. Gracias, hermanos. Es una bendición, es un gozo estar aquí y manejar algunas horas para llegar, ¿verdad? Y luego otras horas para regresar. Pero me gozo al compartir palabra de Dios. Y les voy a pedir que tenga abierta su Biblia en el libro de Hechos. Los primeros 2 capítulos de Hechos, vamos a estar hablando un poquito de estos pasajes hermosos. Hechos de los Apóstoles es el libro que nos narra la historia de la iglesia cristiana en sus inicios, como principio. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer por lo pronto un solo versículo y lo vamos a repetir. Si tiene usted la nueva versión internacional, quiero que leamos, o lo puede leer en la Reina Valera también, el versículo 8, que algunos de ustedes quizás lo conocen de memoria o del corazón, como decimos en inglés, ¿verdad? El versículo 8 que dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es palabra de Dios. ¿Será que podemos decirlo juntos? Leamos juntos. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Señor, suplicamos que añadas bendición a tu palabra y que tu Espíritu Santo, que inspiró a tus siervos para escribirla y compartirla con nosotros, nos hable en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Una promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, unos minutos, un tiempo antes de que se fuera a la presencia de Dios Padre, donde ahora está sentado a su diestra, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Antes de que se fuera, Él expresó estas palabras a sus discípulos y son una preciosa promesa del Señor. Promesa. Y quiero que sepa que las promesas se cumplen. Lo que Dios promete lo cumple. Lo que Cristo Jesús prometió lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Las promesas de Dios siempre son cumplidas. Él estaba allí reunido con algunos de sus discípulos en el monte que le hemos llamado el monte de la ascensión. Habían varios discípulos, muchos de sus discípulos estaban allí viéndolo todavía. Se iba a dar el momento en que ellos no lo esperaban, pero el Señor se iba a ir. Pero antes de irse, Él les dejó esta preciosa promesa. ¡Qué lindo! Diciéndoles: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y entonces tendrán
poder. Qué preciosa promesa. Recibirán poder. Y hermanos míos, amados, el poder es algo por lo cual tantos luchan. Todos quisieran tener poder, poder para liderar una nación, poder para hacer esto, poder para hacer aquello, y todos están ambicionando el poder. Muchas veces el poder, ese poder que en lugar de elevarlos los destruye, no es el poder del cual el Señor Jesucristo estaba hablando. Es interesante que dice: ustedes van a recibir poder, y cuando tengan ese poder, entonces serán mis testigos. Testigos. Ustedes serán mis testigos, no solamente en esta región de Judea, en la región de Samaria, en la región de Galilea, en toda la Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Qué preciosa promesa. El Señor Jesucristo había sido crucificado, muerto, sepultado, y había resucitado. Y sus discípulos lo habían visto. Se había aparecido aquí, se había aparecido allá. Por 40 días estuvo apareciendo a sus discípulos, todavía dándoles ánimo, inyectándoles ánimo, capacitándolos todavía, demostrándoles que hay poder, poder para resucitar de la tumba, de la muerte, poder para seguir haciendo milagros. El poder del Señor Jesús, un poder ilimitado. Y de esto les estaba hablando y les estaba diciendo: yo me voy, pero el poder estará con ustedes. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra durante esos años de su ministerio, entrenando a sus discípulos, los discípulos vieron el gran poder de Jesús haciendo milagros, levantando a los cojos, dando vista a los ciegos, haciendo hablar a los sordomudos, aún levantando a las personas muertas. Ustedes han leído el Evangelio, ustedes conocen la historia, que Lázaro tenía ya 4 días. Y el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Aquella mujer que llevaba a sepultar a su hijo, iban llorando porque iban al cementerio, al lugar donde iban a depositar el cuerpo. Jesús le dice: deténganse. Y le dice al muchacho: muchacho, levántate. Y se levantó. El poder de Jesús. Pero él se iba a ir. Él estaba listo. Los discípulos todavía no estaban conscientes de lo que estaba pasando. Estaban allí con él. Él, el Todopoderoso, se iba a ir. Y les dejó esta promesa, estas palabras. Y mientras estaba hablando allí con ellos, dice la Escritura que de pronto sus pies, los que estaban ahí, empezaron a notar que los pies estaban elevándose. Y se fue elevando. Y se fue. El poderoso se ha ido. ¿Dónde está el poderoso? Aquel que se levantó de la tumba, aquel que levantó a los muertos, aquel que dio vista a los ciegos, aquel que levantó a los paralíticos, se ha ido. Y mientras estaban allí un tanto turbados, siempre Dios trae paz y consuelo al corazón. Su maestro se había ido. Es como cuando perdemos a un ser querido, se nos fue. Pero no estamos solos. Siempre tenemos el bálsamo consolador. Y dice la Escritura que mientras ellos estaban allí, asombrados porque el Señor se estaba yendo, se pararon junto a ellos, capítulo 2, se pararon junto a ellos varones con vestiduras blancas y les preguntan: ¿por qué están viendo al cielo? ¿Qué es lo que ven? Queremos decirle que este mismo Jesús que estuvo con ustedes por
4 años. Este mismo poderoso Jesús que levantó a los muertos, dio vista a los ciegos, hizo hablar a los sordomudos, levantó a los paralíticos, así como lo han visto ir, regresará. Y yo lo creo. Yo lo creo. Quiero que usted lo crea. Que Jesucristo viene y que viene pronto y que viene de nuevo. Yo lo creo. Porque Él lo dijo así. Él dijo: y si me fuere y preparar el lugar, voy para preparar un lugar para todos ustedes. Pero si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y yo lo creo. Pero mientras tanto, mientras estamos en esa espera de ese santo y poderoso Jesucristo, la promesa de Dios está aquí para usted y para mí. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Esa fue una promesa preciosa. Y el capítulo 2, si usted tiene abierta su Biblia, el capítulo 2 habla del descenso, la venida del Espíritu Santo sobre un grupo de 120 hermanos y hermanas suyos y míos que habían estado orando por 10 días, orando y ayunando por 10 días después de que el Señor se había ido. Ellos obedecieron al Señor Jesús, quien les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No salgan de Jerusalén, yo los voy a preparar, los voy a ungir con el Espíritu Santo. Y ellos obedientemente por 10 días estuvieron orando, estuvieron ayunando, estuvieron en vigilia, como ustedes van a estar en vigilia. Y la Escritura dice que después de 10 días el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que estaban en la vigilia, sobre todos aquellos 120 que estaban orando, ayunando y esperando. Porque, hermano mío, hermana mía, las promesas debemos estar esperándolas. No nos olvidemos de las promesas de Dios. No nos olvidemos de las promesas de Jesús. Estaban orando, estaban ayunando, estaban esperando. Y la palabra de Dios dice que mientras ellos estaban allí en oración, de pronto hubo un estruendo como de un viento recio. Estoy hablándoles del capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban ellos orando. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había descendido como una ráfaga de viento fuerte que sopló y llenó todo aquel lugar, el aposento alto, aquel lugar donde ellos estaban reunidos. Tan fuerte fue el estruendo que se oyó en toda la ciudad de Jerusalén. Qué lindo. Hay cosas que nosotros no entendemos. ¿Cómo el viento fuerte? ¿Cómo es que toda la ciudad lo escuchó? No hay nada imposible para el Señor. Y allí, en aquel aposento alto, orando y ayunando, dice la Escritura que sobre las cabezas de aquellos 120 se empezó a notar como una flama, como una llama de fuego. Entre tanto, estos
discípulos empezaron a notar que gentes empezaron a llegar. Gentes de toda la ciudad de Jerusalén. Y la escritura, si usted sigue leyendo, dice que habían allí personas, peregrinos que habían venido de todas las regiones del mundo conocido en ese tiempo, y llegaron hasta donde estaban los discípulos. Vayamos y veamos qué es lo que están haciendo esos religiosos, esos seguidores del Nazareno, esos seguidores de Jesús de Nazaret, esos seguidores del hombre que fue crucificado. Vayamos a ver qué es lo que están haciendo. Quizás han explotado una bomba. Y todos los curiosos llegaron. La escritura dice que entre ellos había gente de diferentes naciones, y las naciones están listadas ahí: medos, persas, elamitas, mesopotámicos, de todas esas naciones del mundo. Y ellos empezaron a hablar, empezaron a contar la historia de Jesús, empezaron a presentar el Evangelio en idiomas que ellos no hablaban, porque muchos de ellos ni siquiera tenían gran educación, mucho menos que hayan ido a una escuela de idiomas para aprender. Pero hablaron en otros idiomas, de tal manera que aquellas personas de otros países entendían el mensaje en su propia lengua, en su propia lengua. El poder del Espíritu Santo va más allá de los idiomas, va más allá de las lenguas. Y el nombre del Señor fue glorificado. La Escritura nos dice en ese mismo pasaje que el apóstol Pedro, aquel Pedro que había negado a su maestro, aquel Pedro que en algún momento dijo: no conozco a ese hombre, ese Pedro que había llorado cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Ese mismo Pedro lloró temeroso, porque tuvo miedo de que también lo crucificaran, tuvo miedo de que también lo tomaran prisionero, y dijo: no conozco. Ese mismo Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y empieza a predicar y hablar de Cristo, empieza a hablar de ese Dios todopoderoso. Empieza a hablar del mismo Jesús que había muerto y que había resucitado y que ahora estaba sentado a la diestra del trono de Dios. Y empezó a narrar, empezó a hablar acerca de Jesús. Y llega un momento en que en su mensaje dice: pero ustedes lo han matado, ustedes lo han llevado a la cruz. Que a veces pensamos que otros son los que llevaron a la cruz a Jesús. Pero fueron nuestros pecados, nuestra maldad, lo que llevó a Jesús hasta la cruz. Ustedes ya no tenían temor, tenían poder, ese poder que el Señor Jesucristo había mencionado: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido a la vida de Pedro y ahora no tenía temor para decirle a las gentes: ustedes mataron a Jesús, ustedes lo llevaron a la cruz. En el poder del Espíritu, Él predica. Y las gentes estaban atemorizados, estaban confusos, pero a la vez estaban quebrantados por el mensaje del apóstol Pedro. Estaban quebrantados por el mensaje que habían escuchado de los labios de los otros discípulos de Jesús. Y preguntaron: ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Ahora qué? Arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo. Y hermanos, esto fue el surgimiento, el nacimiento de un movimiento tan grande que fue más allá de Jerusalén.
Jesús le dijo a sus discípulos: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, si ustedes recuerdan, les he mencionado que habían gente de diferentes países de la tierra, peregrinos que habían venido a Jerusalén y que estaban en Jerusalén porque habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua, porque habían venido y se habían quedado para la fiesta del Pentecostés. Los judíos muy religiosos llegaban, y todavía muchos de ellos, muchos peregrinos hoy día van a Jerusalén para celebrar sus fiestas judías, sus fiestas religiosas. Todos estos peregrinos habían venido de otros países. Pero allí, en esa ocasión, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre los discípulos, escucharon el mensaje, recibieron el mensaje de aquellos que estaban siendo testigos porque habían conocido a Jesús. Ahora ese mensaje lo estaban llevando a Media, a Persia, a todas las áreas del mundo de donde ellos habían venido. Y gloria a Dios, porque el Evangelio no se quedó en Jerusalén, fue más allá de Jerusalén y ha llegado a los confines de la tierra y sigue siendo predicado hasta los últimos rincones de la tierra hoy día, porque hay poder en el pueblo de Dios. Hay poder en el pueblo de Dios. La Escritura nos dice que seremos testigos hasta los confines de la tierra. Y doy gracias a Dios porque el movimiento que surgió aquel día traspasó los océanos y llegó a las Américas, y llegó hasta usted, y llegó hasta mí. Ha llegado a todos nosotros. Y la responsabilidad ahora es nuestra, es suya y es mía, de seguir siendo testigos del poder de Jesús. Pero ¿qué se necesita para ser testigos? Necesitamos recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted y yo, para tener ese poder para testificar a otros, necesitamos al Espíritu del Señor. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces les serán testigos. Y la promesa para los apóstoles, para los discípulos, es la misma promesa para usted y para mí hoy día. En nuestros días parece ser que ese mensaje lo hemos dejado a un ladito, y parece que ha quedado un tanto olvidado, y no hablamos mucho de esto, pero es un mensaje actual, es una promesa actual. El Señor Jesucristo nos sigue diciendo: recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y entonces testificarás, y entonces hablarás de las grandezas de Dios. Necesitamos recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No tengamos temor de hablar de esto, ni tengamos temor de recibir la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Algunos tienen temor porque dicen: ¿y qué me va a pasar? Voy a temblar, voy a llorar, o voy a hablar en lenguas que desconozco. No. En cada persona es diferente. Quizás te dé por llorar, quizás te dé por gozarte y reír, quizás te dé por cantar, pero sobre todo, lo primero que va a hacer el Espíritu en tu vida es purificar tu corazón. Quemar cualquier impureza que haya en tu vida. Cualquier impureza que haya en tu vida será quemada con el fuego del Espíritu del Señor. Purificará tu vida, purificará tus pensamientos, purificará tus motivos, y te dará el valor, como le dio al apóstol Pedro, de ir y predicar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. La promesa es para ti, la promesa es para mí, y es promesa del Señor, y el Señor cumple sus promesas. Y me gustaría que el Espíritu Santo venga a tu vida,
Que el Espíritu Santo venga a tu corazón. Que queme cualquier escoria, cualquier impureza, cualquier cosa que te está impidiendo ser un buen testigo de Jesús. El Espíritu Santo vendrá a tu vida y el Espíritu Santo te capacitará y te dará poder para que mañana o en la tarde, mañana que te presentes a tu trabajo, otros vean que eres una persona diferente y tú tengas un mensaje que compartir a otros. Y puedas decirle cuánto Dios les ama. Y puedas contarles las maravillas que Dios ha hecho en tu propia vida. Pero necesitas al Espíritu del Señor en tu vida. Yo quiero invitarte en esta tarde a que te pongas en pie conmigo. Quiero invitarte en esta tarde a pensar seriamente en todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida. Cómo te ha llamado, cómo te ha rescatado, cómo te ha salvado. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que pienses en esta tarde que tú puedes ser un buen testigo, que tú puedes ser un buen discípulo, que alcance a otros con tu testimonio en el poder del Espíritu del Señor. Y quiero que el Espíritu Santo te capacite para que vayas mañana y todos los días y compartas con otros las grandezas de Dios. Divino Dios, incline su rostro. Divino Dios, Espíritu del Trino Dios, Espíritu Santo, sé que estás aquí. Sé que estás aquí, Espíritu Divino. Sé que te mueves entre nosotros. Sé que estás hablando al corazón. Sé que estás hablando al corazón. Estás hablando a mi corazón. Señor, ayúdanos a consagrar nuestras vidas en esta tarde. A dejar en tu altar cualquier cosa que a ti no te agrada. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestro corazón y queme toda escoria, queme toda impureza, todo pecado, toda falta, todo aquello que te estorba. Purifique nuestro corazón y nos des poder para testificar. Oh Divino Dios, prepara nuestro corazón para recibir tu Espíritu Divino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, incline su rostro, piensa en su vida, abra su corazón, abra su corazón al Espíritu de Dios y dígale en esta tarde: Espíritu del Trino Dios, Espíritu Divino, ven sobre mí. Espíritu de Dios, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, te recibo en esta tarde. Espíritu Santo, ven a mi corazón. Ven a mi corazón en tu propia manera de venir. Transfórmame, cámbiame, moldéame. Oh, ven, Señor. Oh Espíritu del Trino Dios, Espíritu Divino, Espíritu Divino, Espíritu del Trino Dios, ven y llena este lugar. Ven y llena este santuario. Ven y toca cada vida. Ven y toca cada labio. Purifica los labios. Purifica los corazones. Purifica los pensamientos. Y danos poder. Poder para vivir la vida cristiana victoriosa cada día. Poder para testificar a otros del poder de